porque tenía mis hijos en un colegio público en Chamberí. Ahora el mayor está en primero de la ESO, así que pues, él está en un instituto de centro. O sea que ahora mismo estoy colaborando en la plataforma de Chamberí por la pequeña y en la de centro por el mayor. Y luego, bueno, pues activamente ¿no? en la Marea Verde, que es, bueno, ya sabéis, el movimiento que aglutina todo esto, ¿no? Esta lucha contra los recortes en educación, por la derogación de la LOMCE y la reversión de las privatizaciones, y bueno, pues por ofrecer también la alternativa a la LOMCE, ¿no? Que la hemos trabajado a nivel estatal, no sé si os suena, en una cosa que se llama el documento de redes, eso que empezó siendo el Foro de Sevilla, ahora nos llamamos Redes por una Nueva Política Educativa, porque son un montón de colectivos, de partidos, de sindicatos, de colectivos de renovación pedagógica, en fin. Eso es a nivel estatal. Ahora estamos trabajando en adaptar ese gran consenso, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué no queríamos la LOMCE? Pues mira, no queríamos la LOMCE porque, entre otras cosas, se nos había impuesto a la comunidad educativa, ¿no? Sin habernos preguntado. Así que la comunidad educativa nos hemos reunido, llevamos años, y hemos elaborado, ¿no? Esa ley que queremos, esa educación que queremos, no para que no se nos diga siempre es en contra, ¿no? De los recortes, en contra de las reválidas, en contra de la LOMCE, no. Tenemos una propuesta y la tenemos consensuada ampliamente. Y sabéis que esa propuesta se ha llevado a la famosa subcomisión parlamentaria, que bueno, pues ha resultado bastante fiasco, ¿no? En Madrid estamos ahora trabajando en adaptar ese consenso del documento de redes estatal a las problemáticas específicas de Madrid. Sabéis que Madrid, y ahora vamos a hablar de las reválidas, hemos funcionado a veces de laboratorio, ¿no? De laboratorio de las políticas educativas. Primero se han implementado en Madrid y luego se han llevado al resto del país. Luego teníamos otro tipo de pruebas. Estas PDI eran famosas por lo chapuceras que eran, porque de un año para otro variaban y entonces no permitían comparaciones. Se evaluaba, bueno, esto va a pasar en todo momento, pero bueno, esas eran especialmente complicadas por sus problemas técnicos y porque son las responsables de hacer luego el ranking de centros, ¿no? Que todos conocéis. Cuando queremos elegir un colegio para nuestro hijo o nuestra hija, pues la Comunidad de Madrid nos alienta a que consultemos el ranking de centros, ¿no? Cuáles obtienen mejores resultados en esa prueba. Lo que ocurría es que esa prueba tenía tantos problemas técnicos que verdaderamente no servía para eso. De hecho, sospechamos en reiteradas ocasiones que estaba concebida y pensada para que los colegios concertados, que son los que seleccionan al alumnado, salieran bien parados en ese ranking. Lo que ocurre es que la escuela pública es tan buena, ¿verdad?, pues que eso no le salía. Y por eso lo iban cambiando constantemente a ver si así se les cumplía a ello la profecía. Después teníamos otro tipo de pruebas, que son pruebas externas también, a las que no nos oponemos, que son pruebas de diagnóstico. Y aquí es que conviene distinguir esto. Las pruebas de diagnóstico ya existían en las leyes educativas anteriores. Nosotros no estamos diciendo no a evaluar el sistema educativo, porque necesitamos evaluarlo para saber cómo va. Esto no es como la tutora de mi hijo una vez me dijo, vosotras sois las antiexámenes. A ver, para empezar, evaluar no es solo cuestión de exámenes. Depende del tipo de examen y depende de para qué lo quieras y depende de qué preguntes. La evaluación es algo absolutamente imprescindible. Siempre que la evaluación, porque en todo proceso no, en nuestros trabajos también, tengo que saber si lo estoy haciendo bien. Pero una cosa es evaluar y otra cosa es este formato de evaluación. Así que no nos oponemos a una evaluación de diagnóstico. Es decir, una evaluación que nos permitiera comprobar qué cosas están funcionando mal para establecer mejoras. Bien. Esas pruebas de diagnóstico existieron algunos tipos y se han ido abandonando paulativamente. Yo creo que nos queda que hayáis conocido quizás la LEA, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿LEA o TEA? Siempre lo digo mal. LEA, ¿no? Las de lectura y aritmética y tal. Bueno, esas como pruebas de diagnóstico. Lo que ocurre es que cuando se aprueba la LOMCE, que sabéis que se aprueba con los votos solo del Partido Popular y que ha sido muy intensa la movilización de la Marea Verde oponiéndonos a la LOMCE y que en principio el Parlamento Español ha votado una moratoria que no se está aplicando, en la Comunidad de Madrid, pues, y hacemos intensísimas movilizaciones, todo el 2016 sobre todo,
Bueno, pues la Comunidad de Madrid desoye la voluntad, ¿no?, y expresada de la comunidad educativa y sigue aplicándolas. Entonces, y pone en marcha estas nuevas específicas de la LOMCE, que son donde yo voy a centrarme más porque son las que están convocadas. Ahora os doy las fechas, aunque las conoceréis de sobra. Esas pruebas externas que llamamos reválidas porque se parecen demasiado peligrosamente al modelo de reválidas de la ley franquista anterior a la ley del 70. A ver, la ley del 70, la ley educativa del 70 es la del Book Year Code, que seguramente casi todas hayamos vivido, ¿no? Esa es la ley del 70. Pues anteriormente había un sistema de reválidas para obtener las titulaciones, ¿no?, en el bachiller elemental y el bachiller superior. En pleno franquismo, para preparar la ley educativa del año 70, se escribe un libro blanco, cosa que no se hace para la LOMCE, donde incluso el legislador franquista plantea que las reválidas eran normalmente excluyentes, que solo era un tapón, que era una cosa segregadora. Y de hecho la ley del 70 las anula, las suprime. Bueno, pues cuál no va a ser nuestra sorpresa cuando veamos que la LOMCE las trae de vuelta, ¿no? Estas pruebas externas de la LOMCE lo que planteaban era, en origen, y tal como consta en la ley, lo que planteaban es que era necesario superarlas para titular, para obtener la titulación en primaria, en secundaria, bueno, y evidentemente en primaria no hay título. Es decir, para justificar la promoción o no a la ESO, el título de cuarto y el título de segundo de bachillerato. Y solo por la presión que hemos ejercido activamente, estas pruebas no tienen efectos de titulación. No porque la ley se haya suavizado, sino porque nosotros, porque luego decimos que estas cosas no sirven nunca para nada, ¿no? Y nuestras huelgas, nuestras manifestaciones, nuestras movilizaciones, sí. En este caso concreto, hemos impedido que esas pruebas sirvan para dar o no la titulación. Lo que ocurre es que, pues siguen ahí, entonces ya no se celebra como CDI, ¿no?, pero siguen funcionando para lo mismo que servía la CDI, para hacer un ranking de centros, para clasificar al alumnado, etc. ¿Vale? Parece mentira, pero esto es la introducción. Voy a centrarme para no dispersar. Mira, ¿por qué nos oponemos a estas pruebas? Bueno, estas pruebas son memorísticas y están descontextualizadas. Quiero decir, no valoran en ningún momento si el alumnado partió de una situación o de otra. No evalúan el proceso de aprendizaje. Si yo quiero hacer una prueba para mejorar el sistema educativo, tendré que hacerla a principio de curso. Yo evalúo y veo cuáles son las carencias y coloco los recursos humanos, materiales, lo que haga falta, para que esas carencias que he diagnosticado, pues las pueda yo paliar, ¿no?, introducir mejoras. Si yo lo hago a fin de curso, ya vamos mal, porque entonces, ¿cuál es el planteamiento, no? Son unas pruebas que no sirven, por tanto, para diagnosticar problemas, no. Al contrario, son punitivas. Es decir, el planteamiento es, en realidad, ¿qué se evalúa? Se evalúa lo que se supone que nuestros chicos y nuestras chicas saben. De manera que si tú no obtienes unos buenos resultados, tú eres el único responsable de ese fracaso, ¿no? Y a lo mejor, ¿y por qué la culpa de que las cosas vayan mejor, bien, mal, regular en cada centro educativo va a ser culpa del alumno o va a ser culpa del profesor? A lo mejor tiene que ver con los recortes, a lo mejor tiene que ver con la falta de apoyos, a lo mejor tiene que ver con la falta de desdobles, pero si lo hago a fin de curso, realmente a quien estoy evaluando es al alumno, ¿no? Pero el tipo de... ¿Qué preguntamos? ¿En qué consisten estas pruebas? Estas pruebas realmente evalúan parte de contenidos de lengua, parte de contenidos de matemáticas, estoy simplificando, parte de contenidos de ciencias y el inglés. Pero todas las demás asignaturas no, porque ya decía la LOMCE que las demás asignaturas pues no sirven para la empleabilidad, ¿no? Este es un concepto importante de la LOMCE, ¿no? Estas asignaturas importantes, poquitas cosas, pues lo que estoy alentando es que el profesorado solo prepare para pasar esas pruebas y que hay materias de primera y materias de segunda. Bueno, ¿y el papel del profesorado? Porque el profesorado le dan el examen hecho, se convierte en un entrenador y entonces su autonomía profesional, un poco de respeto, ¿no?
Quiero decir que conoce su profesión y su trabajo y sabe cómo hacerlo. No, de pronto se extiende la sospecha de que el profesorado, no sé, debe ser que nos regaláis jamones o algo, cuando calificamos, ¿no? Y evaluamos, ¿verdad? Al final es, ¿por qué esa sospecha, no? Tiene que venir otra gente, es que nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? No se nos pregunta por los contenidos. Y tenemos que evaluar esto. Entonces tenemos que, las semanas previas, me temo que muchos de vosotros lo estaréis sufriendo, están entrenando a los chicos para pasar esas pruebas, un poco como los test de conducir, perdiendo un tiempo precioso para hacer cosas mucho más interesantes e importantes. Claro, esto al profesorado le debería poner bastante furioso porque al final es tu profesión la que se está cuestionando. Pero además a las familias, ¿qué nos proponen? Nos proponen que llevemos a los hijos al examen, que el hijo sea el responsable, ¿no? La hija el responsable de sacar lo mejor o peor, y nos acompañan de un cuestionario, ¿verdad? Seguro que os han dicho que vamos a tener que pasar un cuestionario. Un cuestionario cuyos datos va a manejar una empresa. Porque vamos a ver, hemos dicho que era una prueba externalizada. Quiere decir que esto lo desarrolla una empresa. Nosotros nos conocemos el procedimiento de adjudicación a las empresas que hacen este tipo de exámenes. Por lo tanto, el procedimiento de adjudicación no es nada transparente y nosotros ya sabemos en la Administración de la Comunidad de Madrid estas cosas, ¿qué significan? Entonces, ¿quién va a manejar esos datos? Pues no lo sabemos. Vale, estas pruebas no sirven, no figuran, o sea, figuran en el expediente como que se ha pasado, ¿no? Pero el resultado aparentemente no figura, quiere decir que no tienen mayor implicación. Bien, ¿y todos nuestros datos en el cuestionario para qué sirven? Bueno, pues el sábado en Madrid por una nueva política educativa estuvimos dándole vueltas y nos da toda la impresión de que estamos haciéndole un estudio de mercado a estas empresas nuevas de la innovación educativa, estas fundaciones del BBVA, de Telefónica, me explico, ¿no? De manera que, bueno, ellos van a tener unos datos. El cuestionario lo que trata de relacionar es algo que todos sabemos. ¿Qué es? El nivel sociocultural de las familias es determinante en el rendimiento del alumnado si tú no haces nada. Pero bueno, es que la escuela pública está para hacer algo. Eso de la igualdad de oportunidades, uno no escoge la familia donde nace. Es la escuela la que tiene que paliar las deficiencias, las carencias, los déficits que pueda haber en las casas, ¿no? Entonces este cuestionario va a hacer la correlación de algo que ya sabemos. Pero entonces para eso nos gastamos el año pasado, en el 2017, para hacer estos exámenes le pagamos a las empresas adjudicatarias 645.955 euros, hombre, que sepamos, ¿bien? Más de 600.000 euros. Eso equivale al contrato de 30 profesores, un curso lectivo. Hombre, daría para bastante de robles, una cosa loca, pero vaya, es un montón de dinero. Pero es que estas empresas, pues para Madrid Capital, que es donde estamos, el año pasado sí se pagó al profesorado voluntario para que las aplicara. Todavía no tenemos los resultados, por cierto. 645.955 euros después, tenemos problemas y no conocemos los resultados. Pero bien, este año en Madrid la prueba es muestral. Quiere decir que solo algunos centros educativos vamos a recoger los resultados, pero por un arte de birlibirloque, que no es lo que es una prueba muestral, lo vamos a tener que hacer en todos los centros educativos. Pero atentos, que le vamos a pagar, no sabemos todavía qué cantidad, a una empresa, y el trabajo lo va a hacer el profesorado de la pública. Vamos a aplicar y vamos a corregir. Y les vamos a dar los resultados a su plataforma. Y ellos se van a llevar este dinero o el que haga falta. Para hacernos unos bonitos diagramas de flujos después. ¿No? Me estoy explicando la tomadura de pelo, ¿no? Esto ya, por eso os digo que lo del cuestionario es peliagudo. Tenemos toda la sensación de que les vamos a dar nuestros datos para comprobar algo que ya sabemos que es así, el rendimiento académico y las condiciones socioculturales, para que luego después, porque llevamos años de este tipo de pruebas y nunca a ningún centro con resultados con los que sean se les ha otorgado mejoras, se les ha otorgado más recursos. Esto no es una sorpresa, esto no es una impericia, esto no es una falta de eficacia de la administración que, Dios mío, se olvida de dar resultados. No, recursos, no. Lo dice la LOMCE literal. La LOMCE dice que los centros que saquen mejores resultados recibirán más recursos.
premio. Los centros que obtengan peores resultados, falta un párrafo o algo, no. Claro, porque el planteamiento ¿cuál es? Hombre, el de desmontar esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego, como dice la propaganda institucional con este ranking, libertad de elección de centro. Las familias elegiremos el centro educativo que nos guste para nuestros hijos e hijas. ¿Vamos a elegir nosotros? ¿O van a elegir los equipos directivos? Porque claro, si a mí se me va a ahogar financieramente, si yo soy la directora del centro, y se me va a ahogar financieramente si los resultados en el ranking no son buenos, a lo mejor yo te invito a que no te matricules aquí, porque aquí no vas a encontrar tu espacio. Estas cosas que se les dicen a veces, ¿no? De parte de algunas direcciones tremendas, que se hace en la concertada constantemente. ¿Sí o no? Sí. Con lo cual, cuidadito con pensar que nosotros vamos a elegir el colegio de nuestros hijos consultando el ranking, porque a lo mejor son los centros los que nos eligen para sobrevivir, ¿no? Es que el asunto del ranking es tremendo. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Hombre, en primaria no hay una titulación. En primaria, ¿qué es? Es una preselección. Esta prueba no tiene efectos académicos. Negarse a hacerla no tiene la menor consecuencia. Pero tiene una, que es decir que estás harto de manipular a tus hijos. Bien. Ahora, cuidado, porque no lo sabemos, y lo decía la FAPA el año pasado, ¿no? Que agrupa las AMPAs, ¿no? de la Escuela Pública de Madrid. En principio no tiene efectos, pero si a los equipos que evaluamos después a los chicos, por ejemplo, en un sexto de primaria, un tercero de primaria, que es cuando se dan las pruebas en primaria, ¿no? De pronto nos llega una circular de esas, que puede ser incluso verbal, no tiene ni forma de circular, ¿no? Como últimamente hacen las evaluaciones. Los criterios de promoción nos los mandan cuando se están celebrando las evaluaciones, ¿no? Y nos dicen que se tendrá en cuenta el resultado de la prueba externa a efectos de repetición. Ahí sí tiene efectos. Entonces, a lo mejor casi es mejor que no vaya, porque si va a ser una prueba negativa, no sé si me estoy explicando. Quiero deciros que tenemos una situación de indefensión. No sabemos, más allá de que sirve para hacer ranking, eso tenemos la certeza. ¿Para qué sirve respecto a mi hijo y mi hija concreto? Pues me temo que tenemos más posibilidades de que sirva para algo malo que para algo bueno, porque sabemos que para ofrecer mejoras no va a ser. Pero a ver si deciden en el último momento que puede ser un criterio de plantearse la repetición, que en este país nos encanta hacer repetir. ¿Qué presumimos siempre de esos sistemas educativos por ahí, no? Muy famosos, Finlandia. En Finlandia no repite casi nadie. ¿Por qué? Hombre, porque desde el primer minuto, con las debidas pruebas de diagnóstico, se detectan las carencias, las dificultades y se ponen los medios. De manera que cuando llega el final del curso, esos muchachos y esas muchachas han recuperado eso que les estaba faltando. Pero aquí no. Aquí diagnosticamos, bueno, dicen que diagnosticamos al final. Luego no metemos mejoras en ese colegio concreto. Y a continuación de ese examen, pues mira, efectivamente, mira, es que esto no lo sabes y entonces casi repite. Que bien, a ver, con la prudencia debida a que esto no está por escrito. Esto es una sospecha de la FAPA, ¿no? Es decir, si esto sirve luego para que inclinar una balanza de cara a la promoción, pues es otra razón para decir, hombre, ya está bien, ¿no? Pero sí que para primaria puede servir, pues eso. La LOMCE lo que planteaba es que tanto en tercero de primaria como en sexto, ¿no? Bueno, pues como no hay un título, podría valer para este asunto de las repeticiones. En cuarto de la ESO hemos conseguido que no signifique titular o no titular, pero a lo mejor también significa repetir o no repetir, que en definitiva es titular o no titular. Claro, ¿no? El segundo de bachillerato era más fácil conseguir que se retirara porque ya tiene la EBAU. Entonces, la broma era, yo me examino, me vuelvo a examinar, ¿no? Entonces, eso era más fácil. Bueno, ¿por qué llamamos como marea verde al boicot a esas pruebas? Bueno, pues todo esto, ¿no? Es decir, ¿de verdad van a utilizar a nuestros hijos y a nuestras hijas para hacer un ranking de centros, para que jueguen con su futuro, para que me lo clasifiquen, ¿no? En ganador o perdedor, a estas edades, ¿no? Insisto que no tiene efectos académicos, ¿no?
ningunos. Eso es muy importante porque las direcciones de los centros están recibiendo todo este mes y anteriores, pero ahora las próximas semanas van a recibir un montón de llamadas por parte de la administración, diciéndoles, tienes que insistirle a las familias, y les va a llegar una circular, y 2, y 3, y el cuestionario. Como el cuestionario es online y va con unos códigos, es una cosa un poquito compleja, estos cuestionarios también tienen un problema de brecha digital. Es decir, las familias que no manejen internet en casa, que las hay, que es que se creen que no, bien, esas no van a hacer los cuestionarios. Bueno, es que en realidad esos cuestionarios no están para pensar en esa gente, porque a esa gente no le voy a colocar yo productos de innovación pedagógica, ¿no? Claro, pero como ellos ven que la presión social es importante y que crece el movimiento contra este tipo de pruebas, van a someter a las direcciones a llamaditas y nos han dicho, esto ya nos lo han dicho, que a esas familias les pongamos los ordenadores del centro a su disposición, vamos, que tenemos que cumplir, pues tenemos que cumplir seguramente con la contratación con la empresa, porque la empresa necesita hacer un estudio de mercado con una serie importante de cuestionarios, a lo mejor, ¿no? Hemos suscrito un contrato de algún tipo, que no es una paranoia, que es exactamente lo que pasaba con el Trinity. ¿Os acordáis del Trinity? El Trinity, primero, que solo lo iban a hacer, luego ahora hablamos de los del bilingüismo, ¿eh? El Trinity, pero un poco por argumentar esto, que si no parezco yo aquí, no sé, una conspiranoica. Vamos a ver. El Trinity era, primero solo voy a elegir, yo te decía la tutora, ¿no? Yo solo voy a elegir a los chicos que se presentan para que los resultados salieran bien. Luego cuando ves que muchos no queríamos presentarnos, no, ahora es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Hombre, porque habías firmado, ¿no?, un contrato. Entonces, si la empresa, que en este caso era el Trinity College, ¿no?, si tú habías firmado con ellos que ibas a pasar tantos exámenes y iban a cobrar por exámenes realizados, pues ahora había que garantizar, ¿no?, que se hicieran. Luego hablamos ahora, a ver si te das cuenta un poco lo del bilingüismo, ¿no?, que son la otra parte de las pruebas externas. En fin, que yo creo que tampoco me quiero enrollar mucho. El tema es que estamos animando al boicot a las familias para algo tan sencillo como no llevar a los niños a clase esos 2 días. Ahora os doy las fechas. Las fechas son, en tercero de primaria van a ser el 26 y 27 de abril. Ah, bueno, ¿por qué 2 días? Porque el año pasado fue solo un día. Y a los pobres niños los dejaron fritos. 2. Entonces este año, no, pero fueron 2, sí, pero a ver, ¿sabes qué pasaba? Bueno, lo sé por lo que contaban los compañeros, claro, mi hijo no lo hizo, pero los compañeritos que se quedaron, luego llegaron tarde al comedor porque eran como muchas horas, lo han acortado, de manera, han intentado organizarlo porque el año pasado fue un desastre de organización escolar, ¿no? La contrata de comedor, la comida que se quedaba fría, los niños allí, no sé cuántos exámenes seguidos, luego por la tarde más, bueno. 26 y 27 de abril, tercero de primaria, 7 y 8 de mayo, sexto de primaria, y cuarto de la ESO, 24 y 25 de abril. En realidad empezamos con los de cuarto de la ESO, ¿vale? Entonces, consisten, no aparece por allí. Nosotros en la plataforma de Chamberí lo que hacemos es organizarnos para encargarnos de los amigos, ¿no? De manera que no sea, pues, un desavío, ¿no?, para las familias. Es evidente que el profesorado podemos o no hacer huelga, pero evidentemente no todos, ¿no? Entonces, no todas las familias pueden disponer de 2 días para que su hijo, ¿no?, su hija no vaya a la escuela, por lo tanto ahí es una cuestión de autoorganizarnos, ¿no? El profesorado, insisto, se le van a plantear algunos paros o huelgas y demás, y luego estamos intentando, bueno, pues que haya algún tipo de movilización de manera que las familias y la comunidad educativa en general podamos protestar en la calle, ¿no?, de una manera pues muy visual, en fin, que se nos vea, que los medios recojan esto que está sucediendo con estas pruebas. Pero yo creo que antes de que vosotros, que en realidad seguro que tenéis un montón de preguntas, yo solo es aclarar el tema de las pruebas externas del bilingüismo. Existía un tiempo que existían estos exámenes del Trinity que estaban en segundo de primaria, en cuarto de primaria y en sexto de primaria. Afortunadamente, yo quiero pensar que es porque empezamos a hacer preguntas molestas e incómodas
Se eliminó, bueno, es que eran unos exámenes fascinantes. Venía un desconocido y examinaba a un niño de segundo de primaria, es decir, 7 años, en 7 minutos, ¿no? How are you? Por eso, dinerito. Entonces, claro, un niño de segundo de primaria que evidentemente a lo mejor se apabullaba un poco, ¿no? Con un desconocido, una desconocida, ¿no? ¿Para qué servía esto? En realidad para nada. La propia circular que pasaban, ¿no? Decía que este título en realidad caducaba a los 2 años, tenías que volver a examinar. Le daban así un título con mucho, ¿no? Con una cosa dorada. Mi hijo se ha iniciado en el idioma inglés. Ya. Para eso está el programa de bilingüismo y se supone que lleva 2 años, ¿no? Bien, en cuarto volveríamos a repetir la operación. Y es esto. Ya no existe la de segundo. Cada una de estas cosas las hemos celebrado, ¿verdad? Cuando conseguimos retirar la de segundo, que no se volviera a hacer la de segundo de primaria. La de cuarto de primaria creo que es el primer año que ya no se hace. Ahora lo hablamos. Yo creo que, sí, porque el año pasado yo creo que todavía funcionaba, este año no funciona. La tutora de mi hija, bueno, yo he dicho, soy madre de la escuela pública. En mi barrio no se puede no escoger. Todos los colegios públicos, todos son bilingües, con lo cual ahí estamos. Y entonces, porque no queremos ir a la concertada, ¿qué cosas? Entonces, esta profesora dice, ya, no hay examen del Trinity, pero vamos a seguir practicándolo. Pero se suponía que no íbamos a practicar una cosa, ¿no? Si la practicábamos era para superarla. Entonces ahora, esa necesidad como de someter a los chicos a este tipo de test. Bueno, este año finalmente, insisto, no hay en cuarto, pero está la de sexto, y la de sexto es extraordinariamente peligrosa. Es el PET y el KET de Cambridge. Es el mecanismo para que luego, si queremos pasar al bilingüismo del instituto, tenemos que haber aprobado un examen de una empresa privada y extranjera, que es el Cambridge, que además decide que nuestros hijos son ganadores del sistema o perdedores del sistema en inglés, luego ya si son de buenos en matemáticas. Entonces, si tú apruebas esos exámenes del Cambridge, vas a la sección bilingüe, y si no, vas al programa, ¿no? Donde vamos reuniendo lo que se supone que no es bueno en inglés, pero ya debe ser que no es bueno en todo lo demás, así, del tirón. Ese es un examen enormemente pernicioso, porque además está generando, bueno, pues eso, ¿no? Una segregación social importante. Un poco por puntualizaros en que, ¿no? Que esas pruebas, quiere decir que todo esto forma parte del mismo tinglado. Todo esto es una concepción de la educación enormemente punitiva, porque estás penalizando al alumno de unos recursos que no le estás dando, y que lo que intentan es hacernos competir a los centros como si fuéramos empresas. No, señores, somos instituciones públicas. Y allí donde estemos, tenemos que ofrecer la máxima calidad. Y si tenemos dificultades, pues entonces que se implementen mejoras con más recursos. Vamos, una cosa como bastante de sentido común. Pero es que el problema no es que sean poco eficaces, es que todas estas pruebas, este reparto de recursos y IVAs está pensado precisamente para generarle muchos problemas a la escuela pública. Para dividir, para que las familias nos creamos que como el hijo va a sección bilingüe es guay del Paraguay. Y en el profesorado, los habilitados del bilingüismo, compitiendo con los damnificados del bilingüismo, nos van rompiendo, porque cuando estamos unidos pues somos un tanto temibles, ¿no? A la hora de defender nuestros derechos. Quiero decir que sí, que hablamos de las pruebas, y ahora todo lo técnico que queráis, pero que entendamos que esto forma parte de una cosa mucho mayor. Por eso empezaba yo hablando de la LOMCE, porque estas pruebas son una de las partes, una de las patas más llamativas y que está en aplicación, aunque el Parlamento haya dicho que no, de la LOMCE. Y yo aquí me callo, y sois vosotros, por favor, los que seguro que al hacer preguntas lo construís mejor. La primera pregunta, hilando esto. ¿Tienes conocimiento de si alguien aprueba para ir a sección y se intenta matricular en programa porque no quiere que siga en bilingüe y tiene esa opción? ¿Se lo prohíban? No, no te lo prohíben, pero verás, es otro sistema. Ahora mismo estamos en tiempo de adscripción, ¿no? Estamos en matriculación, del 5 al 19 de abril. Los alumnos que vienen de cole bilingüe tienen prioridad absoluta para sección bilingüe donde quieran.
Y luego ya, si tú quieres hacer cualquier otra cosa, ya vas a otro proceso y ya tienes que coger plazas restantes. O sea, que si yo no quisiese matricularle en sección, tendría problema como si viniese de un colegio no bilingüe. Claro, exactamente. Que luego no hay tal problema, ¿eh? Pero vamos a ver, que también esta situación así, también lo que intenta es como la desaparición, bueno, la desaparición no, los SAES funcionan, ¿no? Las comisiones de escolarización, pero no son nada transparentes. No sé si sabéis que, pues si no quieres al que estás adscrita, pues no te van a informar mucho. Tú haces una petición y si no te dan el primero, ¿no? el que has pedido en primera opción, tienes que ir tú solo, ¿no? Tú sola, llamando a los centros a ver si hay plazas. Quiero decir que todo es un poco para desalentar, de manera que tú, cansado, pues acudas a la concertada. Sistema de trasvase. No abro un grupo en un colegio, no lo abro hasta que es inevitable, porque mientras tanto tú estás nerviosa, tendrá colegio el año. Esto es muy eficaz en infantil, lo sabéis, lo hemos vivido todas. Sí, mi hija fue 2 años a la privada por esto mismo. Claro. O sea, ni siquiera la concertada porque no había ni sitio en la concertada, o sea, directamente pagué un privado los 2 primeros años de colegio. Esta idea, ¿no? Un poco de yo genero pues toda esta indefensión. Voy derivando. Bueno, hay muchas otras derivaciones, ¿no? Por ejemplo, en la FP. Pues también quito ciclos de aquí, pero de pronto aparecen los maristas de allí, a 2 manzanas, ¿no? Bueno, eso es otra cuestión. Sí, sí. Son formas, o sea, se alienta el asunto de las secciones y de, bueno, que sigas el camino que ellos, bueno, es su programa estrella, ¿no? Pero eso es otro tema también. Ahora estamos con las pruebas externas. Si hacemos que los niños no vayan a las pruebas, puede haber represalias por parte del colegio, por ejemplo en sexto de primaria que ya pasan al instituto. Es que yo recuerdo que con mi hija mayor llevaron el CDI, que era en ese momento para matricularse en el instituto. Sí. Es absolutamente ilegal, no se puede aportar nada de eso, no te lo pueden exigir, entre otras cosas porque además, difícil, mira, el año pasado, como todavía no tenemos los resultados, difícilmente pueden llevar nada. Digo, esta empresa que no nos ha dado los resultados difícilmente puede aportarlos. O sea, que no están los resultados del año pasado de las pruebas que hicieron. De la reválida de Se utilizaron para hacer las clases. Sí. En colegios, en colegios no, en institutos se utilizan esas pruebas y por eso las piden a los colegios para hacer las clases. El PET y el QET. No, el También la CDI. CDI, sí. Para dividir las clases. Pues es absolutamente ilegal. Ya. Sí, de hecho la mía no lo hizo, con lo cual no sé que que no pudieron pedir mucho. Pero presentarlo aunque lo hayas hecho. Esto no tiene efectos académicos y por lo tanto, No debería. Yo de verdad desconfiaría del centro que me está clasificando al alumnado Por una prueba CDI, de pruebas, en lugar de por sus Y aparte notas. hubo un colegio de aquí que hubo represalias por una mamá no llegó a la prueba CDI, lo llevó más tarde y fue tan grave como que les mandaron a su casa, niños menores. Solo dejaron fuera del colegio. A la comisaría y lo denuncias. Sí, luego hubo todo. No se Pero puede mandar a menores a su casa. pero por eso. Pero ni siquiera hasta cuarto de la ESO. Es decir, la responsabilidad. Sí, yo la sigo buscando. Sí, Se denunció, se llamó a inspección y no le hicieron nada. Bueno, pedir disculpas, eso sí. Yo tengo un hijo mayor ya en primero de la ESO y una hija en tercero de primaria. Mi hija va a empezar ahora la colección de pruebas externas, ¿no? Y no va a hacer ninguna, igual que no ha hecho ninguna mi hijo. Y jamás nos han dicho absolutamente nada, ni en la plataforma, o sea, quiero decir, no solo a mí, sino en general. A ver, existe una cosa que es la presión que la directora o el director os digan, pero todos somos adultos. Y le puedes decir, oye, mira, es que por esto. Nosotros, a ver, existe un justificante de la FAPA que tú puedes presentar, pero en todo caso, tú tienes la patria potestad de tus hijos, con decir en la agenda, mi hijo no se personará mañana, o no dan ninguna explicación, al día siguiente en la agenda justificas la falta, se acabó. Y aquí hay como grados de lo que quieras tú significar, ¿no? Tú puedes decidir que lo escribes en la agenda o que aportas el justificante de la FAPA o no dar la menor explicación. Si al final eso es lo de menos.
Porque lo importante es que ellos, evidentemente, ellos llaman a los centros educativos para saber cuánta gente ha faltado. Que es exactamente lo mismo que hacen en un día de huelga. No les importa. Y para eso lo hacemos, para eso hacemos el boicot. Voy poco a poco. Entonces, ¿tú recomendarías no asistir a la prueba? Claro. ¿A las dos? Claro. ¿Para qué? Tanto sudor, ¿para qué? Quiero decir, si ya tu prueba no va a servir porque una parte la estás sin hacer, ¿qué sentido tiene estar allí 4 exámenes seguidos? Quiero decir, y no hacer el cuestionario, claro. A ver, esto es una medida, cuando decimos un boicot, lo que estamos planteando es decir, no lo hacemos y que se vea que no lo hacemos. Un caso por un caso, pues como todo en la vida, no, pero muchos casos juntos, pues si la administración llama para saber cuántas personas están realmente sentadas el día del examen es porque les importa, y es ahí donde nosotros estamos demostrando, ¿no? Estamos tomando una decisión que es que no jueguen con nuestros hijos. Para el Trinity, en la plataforma de Chamberí, si queréis meteros en el blog, plataforma de Chamberí, así tal cual salimos, teníamos un modelo que presentábamos al colegio para las pruebas del Trinity. Digo, por si queréis acompañarlo de algún documento así más, porque argumentábamos, ¿no? Dábamos las 4 o 5 razones. Bueno, pues el cambio a Trinity por revalida, al fin y al cabo las razones son prácticamente las mismas, ¿no? Eso ya es cada cual el grado de protesta que quiera realizar, pero en principio lo que nosotros decimos que es lo importante es no someterse a ese juego, porque no gano nada, tampoco lo gana el sistema educativo en su conjunto, porque no se van a implementar mejoras, y a mí como alumna, pues me pueden causar un problema sin los resultados. Pero bueno, dentro de que está por ver que esos resultados lleguen a tiempo para algo alguna vez, ¿eh? Sí. En quinto, o sea, mi hija va a quinto, entonces no he entendido si ella hace las pruebas o no. No, el año que viene. Y entonces en cualquier caso también puede faltar en apoyo o no. En principio hemos planteado el boicot a las pruebas. Sí. De momento, evidentemente ahora nos vamos a reunir pues todas las plataformas, las organizaciones, los sindicatos, ¿no? todo lo que somos la comunidad educativa, y vamos a ver qué tipo de movilización entre todos decidimos que es la que queremos hacer y con qué fuerzas contamos, etcétera. Y entonces decidir, hombre, en este momento no hay convocada una huelga de familias, en este momento. Si se convoca, pues evidentemente tendréis la difusión, lo sabréis, en fin, nos comunicaremos y veremos qué. Pero en este momento el planteamiento es simplemente no ir a hacer las pruebas. Vale, una pregunta. Yo varios años he sido aplicadora de la prueba de sexto cuando era CDI, ¿no? Antes de la 11. Y una de las cosas que decían en las instrucciones que teníamos que hacer los aplicadores era informar el número de niños que no se presentaban a la prueba, porque si había más de un 10%, me parece que era, la Comunidad de Madrid hacía algo, ¿no? Abría un expediente, hacía una investigación o no sé. Algo de saber quién era M. Rajoy, algo de eso, ¿no? Una investigación. Entonces, no sé si eso está previsto igualmente en la normativa de las pruebas nuevas, eso por un lado. Y luego, por otro lado, sé que no tiene efectos académicos, pero sí he oído que se consigna en el expediente, el resultado. Sí. No, como realizado. Como realizado, no lo que se ha pedido. Pero si no tenemos los resultados de cuarto del año pasado. Ya, pero yo hablo del primero. Ya, pero si el alumno se va, ¿qué tiene? En sexto se va. Y su expediente se va al instituto. Pero lo que dicen, ¿no? Es que el resultado de esas pruebas va a constar en el expediente académico. Bueno, y lo dicen a veces verbalmente y a veces en circular. Pero eso no es real. Mi experiencia, hasta ahora. La prueba de tercero no nos presentamos en su día, ¿vale? Y hasta el día de hoy no vamos a... Yo lo que he visto, porque yo sí he podido consultar el expediente, yo soy de secundaria, pero yo lo que he podido comprobar del expediente de mi hijo cuando ha pasado de sexto a primero de la ESO, que no he visto el expediente, lo que ves es el certificado de notas, el viejo libro de escolaridad, porque si ese lo llevas, y ahí ponía no presentado. Lo que pones.
¿Presentado o no presentado? Claro, Entiendo sí, yo. porque si es presentado no pone 7,5. No te ponen la nota. ¿Presentado o no presentado? Pero había una segunda, espera un segundo, había una segunda, bueno, ahora nos Sí, lo del queda. 10%. Que yo sepa, en principio no se ha enviado, yo sé que la presión que están recibiendo los directores y las directoras es que llamen a las familias y que insistan en que se presenten. Otra amenaza de 48 horas antes clásica, es decir, pues si hay poca gente que repetimos la prueba. Bien, vosotros sabéis que hay colegios en Madrid legendarios que llevan dándose a la CDI muchísimos años, desde el principio, el Palomeras Bajas, el Trabenco, todos estos. Y yo creo... Esos dos, no todos esos dos. No, pero espérate. Luego es que muchos de se nos llena la boca de la pública porque ¿dónde son dos? No, pero espérate, está el otro, ¿cómo se llama? ¿Miguel Hernández o Unamuno? ¿Cómo se llama el otro? Tres. Miguel Hernández. De toda la comunidad de Madrid, tres. Miguel Hernández. Javier de Miguel. Sí, pero escucha una cosa. La totalidad del colegio, años y años, la totalidad del colegio sin presentarse, amenazados porque ya son un símbolo. ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso? Nulas. Y ellos sí tenían una visibilidad. Y si le importaba a la administración realizar alguna cosa ejemplarizante. Y insisto que somos adultas. Que si la directora o el director nos afea la conducta, pues nosotros le decimos, bueno, pues es que no estamos de acuerdo con esta prueba, sinceramente. Sin despeinarnos. Bueno, sabéis que si falta mucha gente las van a intentar repetir sin avisar a nadie, cosa que además es de alguna manera violar la decisión de las familias, porque si tú has utilizado a tu hijo, has hecho un justificante diciendo que no quieres que se presente y al día siguiente lo coge estando en clase y hace las pruebas, a mí me parece una barbaridad. Lo es, pero Alina, una cosa, el problema de eso es que si tú haces el mismo examen al día siguiente, es absolutamente inválido como muestra. Por supuesto, pero sabemos que puede pasar y es una cosa que podrían intentar hacer. Entonces, yo me acuerdo, hace 2 años, eso lo hicieron en un colegio de Ciudad Lineal, una madre que vivía al lado del colegio bajó en zapatillas al aula y bajó delante del inspector, que fueron los que fueron a aplicar, porque había ido poquísima gente, le rompió el examen en la cara del inspector, nunca pasó nada. Claro. Sabemos también que el año pasado las organizaciones estudiantiles alentaron a los muchachos de cuarto de la ESO, porque no lo pueden hacer con los de primaria, obviamente, No presentarse. a que escribieran tonterías en el examen. O que los dejaran en blanco. Y sabemos que en algunos centros ocurrió así. Y no pasó absolutamente nada, porque a veces ellos tampoco quieren dar notoriedad a ese tipo de situaciones. Discúlpame, es que como no os conozco los nombres, habéis levantado la mano por aquí, ¿no? ¿Te lo está respondiendo? Sí, claro. Que yo decía que a lo mejor es importante aportar justificantes diciendo los motivos por los que no quieres hacerlo. Porque es una forma de protestar. Claro. Que da igual que aportar justificantes de no, yo creo que igual es importante aportarlo para que sepan los motivos. Por los que no... Claro, nosotros claro, somos un movimiento muy amplio, entonces decimos, como más cómodo esté cada cual y como considere, porque hay personas, bueno, pues que, ¿no? Les cuesta más o les cuesta menos. Entonces, si al final, si nosotros sabemos que la administración llama a los centros para computar el número de alumnado, ¿no? El número exacto de personas que lo están haciendo y no, es que les importa. Luego, lo importante es no ir. Y ahora, cuando tú no vas, ya decides, hombre, yo también soy muy partidaria de razonar la respuesta también a nivel pedagógico, ¿no? Respecto al profesorado, ¿no? De tus hijos y de tus hijas, ¿no? Decirles, oye, que esto también es para ti, ¿no? Eso ya es... Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya han dejado de entrenar. Bueno, pues ese grupo pequeño, ¿no? Pues hemos conseguido que por lo menos hagan cosas, no sé, de otro tipo. Quiero decirte que luego la posición que uno, ¿no? Y que una adopta en la escuela de tus hijos y de tuyo, pues es obvio que hay que medirla, que hay que ser prudente, que no hay que ser disruptivo, pero que tú tienes todo el derecho como familias y como miembro de la comunidad educativa a decir, bueno, pues todo lo correctamente, ¿no? Del mundo, que hay cosas que no te parecen bien, porque eso es lo que queremos del sistema educativo, ¿no?
que sea una cosa muchísimo más permeable, muchísimo más transparente, donde las familias podamos participar. Y a veces, bueno, pues de maneras quizás un poco informales, pero ¿por qué no? Alina, sí. A ver, yo simplemente para dar toda con el gasto y yo creo que va a ser significativo de las políticas que lleva toda la Comunidad de Madrid. Has dicho que 600.000 euros fueron a las empresas para el tema de las reválidas. Hace 3 años, cuando el programa bilingüe todavía no estaba tan extendido como ahora, y que había menos centros, el cálculo de pruebas externas solamente para el programa bilingüe fue de 4 millones de euros. Es decir, se gastaron en algunos centros, no en todos, 4 millones de euros respecto a los 400.000 de las CDI para todos los centros de la Comunidad de Madrid. O sea, es absolutamente un business programado absoluto. O sea, el tema de las pruebas externas, además, no sirven absolutamente para nada, porque eran títulos que caducaban a los 2 años. O sea, y aquello sí que conseguimos parar una parte, porque se quitaron todos los exámenes de TRIC y seguimos con los de Cambridge, que a mí me parece una auténtica aberración que un examen privado que caduca habiendo instituciones públicas de reconocidos estudios que hacen ese examen por muchísimo menos dinero oficial sin caducidad alguna, lo tengamos que pagar todos los ciudadanos. Es decir, porque el examen, las pruebas externas son tipos de certificados de idioma que además son finalistas, una cosa aberrante, y lo tenemos que pagar todos. O sea, yo estoy pagando el FIRST o el PetroCheck de los hijos de todo el mundo. Quiero decir, ¿esto qué es? ¿No? Y sobre el PET y el KET pasa que, bueno, sí, es una prueba perversa, como decía Marta antes, pero además hay que añadir que quien tiene recursos puede hacer el PET y el KET todas las veces que quiera de forma privada hasta que lo saca y consigue a la sección o a donde quiera ir, porque también vale presentarse privadamente, irse a una academia y sacarse. O sea, es La cara. Yo quería preguntarte una cosa. La LOMCE, bueno, está claro que ahora mismo no tiene valor académico estas pruebas, pero la LOMCE se lo puede permitir. La LOMCE lo que... pueden convertirse en pruebas con valor académico. La LOMCE así lo plantea. La LOMCE lo que dice, literalmente, es que estas pruebas serán imprescindibles para titular. Lo que ocurre es que, como el Parlamento ha paralizado esa parte, no se puede aplicar. Pero entonces la hago censal muestral en Madrid, en otras regiones de España no es así. Es decir, que aquí es que siempre más. Entonces, no tiene efectos de titulación. A día de hoy. ¿No? A día de hoy quiere decir, es que eso, hombre, y si ya, en fin, es que eso lo ha dicho el Parlamento. Titulación, por tanto, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Lo de primaria, como no es titulación, pues nada de nada. ¿No? Pero sí que de cierta manera, para un futuro cuarto de la ESO o bachillerato, habría que estar vigilando ese valor académico o no. Bueno, es que, a ver, insisto, está interrumpido. Eso, o sea, tú no te puedes saltar esa decisión. Por lo tanto, no sirve para titular en este momento. En fin, que la realidad es dinámica, que nos hemos concentrado hace un rato allá afuera, que hay cosas que tenemos que derrumbar, punto. De hecho, insisto, la LOMCE planteaba que sirviera para titular, y han sido las intensísimas movilizaciones del 2016, del 2017, las que han hecho que eso no entre en vigor. Luego, sí que podemos evitarlo. ¿Claro? Y ahora mismo no. Hay cosas que... Vamos a ver, que está. Sí, que no las tenemos. ¿Qué sentido tiene, se supone que no para titular? ¿Qué sentido tiene hacerla en abril cuando yo, por ejemplo, no he dado ni la mitad del tema de historia? ¿Qué sentido tiene hacerlo si me voy a examinar de algo que ni siquiera he llegado a tocar? No, o sea, si para titular, entendería que en todo caso si en junio, finales y sobre todo teniendo en cuenta ahora que a mitad de septiembre, después de las pruebas de septiembre, ahora junio. Entonces... Porque es todo un disparate. A ver, es que ni siquiera hay un problema con todas estas pruebas. Y es que tampoco evalúan contenidos curriculares. O sea, no evalúan tu temario. Con lo cual, para la titulación ya era un tema. ¿No? Es un poco las
pruebas PISA, que no las he comentado, pero son también otras pruebas externas. Las pruebas PISA tampoco evalúan contenidos curriculares, sino todo eso que se supone que una persona debe saber de la vida así para manejarse, resolución de problemas y tal. Por lo tanto, servirá para ver pues un poco la educación informal, pero no para mejorar la escuela, porque no pregunta sobre la escuela en concreto. Es que ya sé que parece un despropósito, lo es. Ni te están evaluando del temario, claro, porque si te evaluaran del temario, que menos que dejarte terminar el temario. Pero como tampoco sirve para la titulación, pues tampoco tienen por qué evaluar el temario. Y como quieren darles el valor de que son pruebas de diagnóstico, aunque no lo son, pues tampoco conviene que evalúen el temario, sino tus competencias, tus habilidades. Es decir, insisto, pero que todo esto no es ineficacia, esto es el planteamiento, para lo que sirve es para el famoso ranking. Es para lo que sirve, y todo lo demás son tropelías. Lo primero, darte las gracias por haber venido aquí, que es la primera vez, y por eso me siento muy contenta, porque el año pasado también viniste y había menos gente. Hoy estamos más reunidas aquí, con lo cual significa que cada vez la familia nos preocupamos más por este tipo de pruebas. Bueno, y gracias a la plataforma que la que ha organizado esta reunión así que tenemos. Y luego, bueno, mi experiencia, yo tengo dos hijos, la mayor ya está en el primero de la ESO, y me voy a atrever a contar un poquito mi experiencia porque va a servir. Y es que varias, sobre todo madres, no querían que nuestros hijos hicieran la prueba, y nos pusimos en contacto, y yo creo que cometimos el error de ir a hablar con las empresas. Y digo el error porque al final lo acaban haciendo. Y el error es porque a partir de esa charla con la profesora tutora, pues ella y la directora pues se atrevieron a reforzar y a comunicarles en clase lo bueno que era y lo necesario que eran este tipo de pruebas. Y no a señalar a los alumnos, pero bueno, entender que como no iban ellos a cumplir con los argumentos que nos daba la tutora era lo que has comentado. Todas estas pruebas son muy buenas porque tal, que si bueno, claro, te empiezas a debatir, bueno, son tan buenas porque estimulan la capacidad del niño, porque en el principio evalúas cuáles son las dificultades, las carencias de cada alumno y las vas trabajando durante el curso. Uy, pues es que no sabes qué trabajo para eso. A mí me pasa para los profesores, ¿no? Entonces, bueno, lo que os quiero transmitir a todas nosotros y todos vosotros es que si queréis hacer esto, es conveniente que lo reunáis las familias, que marquéis una estrategia de cómo hacerlo, apoyarse entre vosotros. Y luego, otra serie de preguntas que te quería hacer. Estas pruebas en la Comunidad de Madrid no sé si son obligatorias, porque, por ejemplo, en Andalucía, que tengo una hermana trabajando de maestra, dice que allí son normativas que son de obligado cumplimiento. Que aparecen en la ley, las son normativas que están en la norma. Luego también la dirección nos decía, pues como que le venía bien al centro, pero nunca nos han acabado de explicar eso qué significa, que te van a dar al siguiente una persona para apoyo o te van a dar no sé cuánto dinero para mejorar los ordenadores o las solicitudes. Nunca te dicen cuál es la valía para el centro, me refiero, Que salga alto, no para los alumnos. Que salga alto en el ranking. Claro, pues, a ver, desgraciadamente, con los desarrollos de la LOMCE, los equipos directivos cada vez son menos, desgraciadamente cada vez son menos horizontales y escogidos por los claustros, y desgraciadamente cada vez están más elegidos a dedo por la administración, y en todo caso están todos, los unos y los otros, muy dirigidos y muy impelidos por la administración para cumplir los objetivos que la administración les encomienda. La autonomía de los centros es muy grande. De manera
que a ellas y a ellos les van a estar llamando para meterles presión respecto a que tú tienes que cumplir con la administración y a ti se te tienen que presentar los niños. Es una cadena punitiva. También os comenta de la profesora que si no venían, no pasa nada, que la prueba se la voy a hacer, o podían venir a hacerla en otro momento. Es una amenaza, que tiene razón Alina, es una amenaza que pulula siempre. Si ellos repiten la misma prueba otro día, la prueba entera se invalida. ¿Me verán? Y pues, si queréis saberlo, yo nunca la tengo proporcional. Y no me han dicho nada, ni a hacer ni Claro, porque lo que se evalúa, ¿cómo se evalúa? Pero esos colegios, de verdad, yo sigo sin entender, yo visito muchos colegios y toda la gente, y sigo sin entender cómo es posible que tengan los mejores resultados en la prueba, y es porque es absolutamente deformadora. Es decir, que la prueba no evalúa absolutamente nada de lo que yo consideraría como una buena escuela pública. O sea, es que no hay buen rollo, no hay participación, explotación, nada de lo que yo podría considerar un buen centro. No lo veo en este colegio. Y sin embargo, o ha sido como y es que yo cuando vi lo del ranking, y sigo viendo el ranking, conociendo y llevando casi 42 colegios, y es que no lo comprendo, o sea, no lo comprendo. Por eso para mí no tiene ningún tipo de fiabilidad, porque es un ranking completamente arbitrario. ¿Cómo se llama? La propia prueba que yo la he tenido delante, y luego está el tema de los alumnos de necesidades. O sea, hacen cualquier cosa para que no se presenten. Tanto prueba del programa bilingüe, es decir, que sistemáticamente ni siquiera se pueden matricular, como en este tipo de pruebas. Y lo mismo pasa con los centros que quieren mejorar en el ranking. O sea, ellos cuando hacen el tema de la escolarización y todo eso, todo lo que sea cualquier tipo de necesidad especial, no significa ningún problema. Que ya puede ser para ellos un problema para los porcentajes y no sé qué, es un obstáculo. Y como muy bien decía, si luego no hay recursos, luego no hay apoyo, luego no sé qué, pues evidentemente si el horizonte es que el ranking vaya a pasar de 8 a 10, pues claro, para los equipos directivos es un problema. Para la unidad educativa el problema nuestro es que eso se agregue de esa manera y solamente sirva para hacer una cosa pública. Y a mí me parece una aberración que se publiquen los datos como se han estado publicando en un portal que luego lo utilizan esos portales para decir colegios, es que se llaman así y te ponen los rankings. Y hay algunos colegios que tienen a los pacientes fuerte, CDI, posicionan en el ranking. Y es que de verdad que no vale absolutamente para nada, no es nada fiable. ¿Cómo se llamaba el servicio de la administración que tenía que haberlas elaborado aquellas CDIs y que incluso dijeron nosotros no tenemos nada que ver porque en realidad la prueba la había diseñado esta otra parte que era política? ¿Cómo era aquello? Yo creo que tendría que haberlo hecho el servicio de inspección, o sea, la inspección, a ver, es que nosotros ya nos evaluamos los profesores, evalúa el departamento, evalúa el consejo, evalúa el claustro, evalúa el equipo directivo, tenemos un servicio de inspección que evalúa los centros, que te revisa todo, que te da los datos. Lo que no tenemos es dinero, porque no nos lo quieren dar. Y si nosotros te estamos mandando las evaluaciones, esta es la foto que no he probado, esta es la foto que no sé qué, esta es mi memoria, esto no sé qué, tú te lo lees y te estoy escribiendo, necesito esto, bájame la radio, ponme un apoyo, ponme no sé qué, luego no me das nada, pues esto es lo que pasa. Pero claro que evaluamos y el servicio de inspección sabe perfectamente lo que necesita cada centro, pero el servicio de inspección es el que te dice, ponme 40 en bachillerato, ponme 28 en infantil. Hola, mira, yo quería preguntar con respecto a una prueba concreta, la EBAU. He leído recientemente, y además también he escuchado ya en radio, alguna entrevista en donde se comenta que empieza a haber diferencias a la hora de evaluar las pruebas de EBAU en las distintas comunidades autónomas. Incluso se está llegando a hablar de trasiego de alumnos entre comunidades de cara al proceso de entrada a las distintas facultades. ¿Nos puedes aportar algún dato de manera sobre esto? A ver, las EBAUs
como las selectividades anteriores, se gestionan por comunidades autónomas. En principio los criterios están unificados, pero las comisiones de cada comunidad autónoma funcionan, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid todos hacemos el mismo examen, es una comisión por materias que está fijada en la Complutense, es decir, es la Complutense, el profesorado de la Complutense en las comisiones es un profesorado universitario, el que establece las condiciones de la prueba y nos informa. En septiembre-octubre nos reúne, nos convoca al profesorado de secundaria, que estamos impartiendo ese año, segundo de bachillerato, pues precisamente para decirnos los criterios de evaluación, la calificación y tal. De manera que si se asegure una unificación y una unidad dentro de la comunidad autónoma. Evidentemente, con las competencias de educación transferidas, pues evidentemente eso no se garantiza a nivel de todo el Estado. Es que como la EBAU es una prueba externa que lleva muchos más años con nosotros, la tenemos muy normalizada. Una prueba externa que en realidad ya ha logrado muchos de formaciones que estamos hablando para las pruebas estas más recientes. Todo segundo de bachillerato es un curso que al final está orientado a sacar la EBAU. Y otros contenidos ya hace tanto que no se dan que se nos han olvidado que se daban. Los exámenes que hacemos son de entrenamiento para la EBAU. Y luego está sujeto, pues efectivamente, a que es un tribunal ajeno el que va a evaluar. El otro día, yo soy profesora de Historia y nos ha venido un cambio en el temario. Hola. ¿No? Entonces, que no significa que nos hayan añadido una cosa, sino que, bueno, nos lo han colocado de otra manera. Pero bueno, los chicos están agobiados ahora, ¿no? Y dices, no, mira, es que el 6.3 ahora es el 7.2. Generas ahí una sensación, pues, de dificultad que en realidad es necesaria. Pero bueno, esto es por adaptarse a los estándares de aprendizaje de la LOMCE. En vez de haberlo hecho antes, pues lo hacen ahora. Claro que va a haber, ahora yo de trasiego de alumnado, como tú comentabas, yo de eso no tengo de momento noticias. Sin embargo, si vosotros seguís... Yo te he preguntado porque yo lo he escuchado un par de veces, ¿eh? Entonces, es decir, que detrás de esto pueden haber factores económicos de todo tipo. Pero cuando ya el sistema evaluador no es conjunto, claro, a nivel de comunidad autónoma, puede favorecer el hecho de que, bueno, que la gente vaya hacia sitios en donde las calificaciones sean más bondadosas. Bueno, pero vamos a ver, lo que depende, tiene que aclarar es, las calificaciones son notas de corte, entonces depende de la presión respecto a determinadas titulaciones en la universidad. Pero yo tengo entendido que la fecha es la misma para todo el país, con lo cual no es como una oposición. Eso es una de las cosas que estaban intentando cambiar por eso, intentar hacerlos todos unificados, para que no se puedan ir de... Claro, las competencias están transferidas. Pues yo sé que recojo la... en Canarias sí que hay diferencia de algún día. Vale, pues recojo la pregunta y me comprometo a averiguar y os lo mando a la plataforma, ¿vale? Para tenerlo lo más claro. Porque noticias... Están preparando para una oposición. Yo me llevo las manos a la cabeza. O sea, mi hija está haciendo ahora su bachillerato. Esto es una oposición. Pero ¿qué hacéis vosotros con 17, 18 años preparando una oposición? Luego la EBAU luego tiene magníficos resultados, pero porque la criba se produce antes, que es lo que denunciamos que va a suceder con los demás exámenes si los dejamos que se queden. Yo formo parte de las generaciones que conseguimos ir a la universidad con una rebaja, ¿no?, de las tasas que permitió que familias, ¿no?, que no tenían antecedentes universitarios pudieran acceder, ¿no? Y eso lo llamaron masificación de la universidad. Nos oponíamos a la selectividad porque entendíamos que era, ¿no?, esa criba que impedía que accediéramos. Después, esto ya es a nivel personal, después me vi trabajando en una academia privada antes de sacar la oposición y observé que la selectividad tenía algo de interesante. Cuando la nota de la selectividad era mayor o igual que la nota de todo el bachillerato, y era que servía para que los colegios concertados, que tenían las notas infladísimas, pues fueran evaluados con el mismo rasero que los públicos. De hecho,
Yo aquellos 2 años, impagables, y tanto, estaba yo muy mal pagada, esa academia vivía de los concertados de la zona que tenían unas notazas espectaculares y luego llegaban a la selectividad y suspendían porque no estaban preparados. Entonces dije, mira tú, esta prueba sirve como tal. Evidentemente, no es lo mismo. Entonces, en fin, que hay todo un debate al respecto. Y ya si hablamos de trasvase por comunidades, pues tengo que averiguar y prometo dar respuesta argumentada. Os la transmito. Yo comentaste en el Instituto que va a la línea de Villamanta, para que se sepa, yo vivía el 17 como el 17. O el 11. Bueno, para que me cuente todo el tema de la rivalidad. O sea, que a mí no me van a llamar, ya directamente tienen los 48 padres ahí juntos. Y yo es que, o sea, estoy viendo un chiquirín, porque digo, yo, ¿para qué de ahí si no la va a hacer? Pero también tengo ganas de ir para decir, no sé, repartir lo de la plata, lo de la papa a los padres que se salen, para que no la hagan, o algo parecido. Claro. No, y sobre todo, oye, que de verdad que somos adultos y vivimos en un sistema democrático si somos capaces de normalizar la democracia, que es, tengo todo el derecho del mundo a discrepar de la posición de la profesora y darle, hombre, argumentadamente, claro que sí, que no me parece de recibo esas pruebas y que aliento pues que no se hagan. Evidentemente se van a poner nerviosos porque lamentablemente no tenemos una cultura democrática muy elaborada, pero bueno, también nosotros somos responsables de hacerla crecer. Que no me deja grabar. Echate para abajo que luego si quieres te enseño lo de atrás. Pero que vienen de sección, la prueba es de castellano. Luego si quieres te enseño lo que pone detrás. No tiene lógica ninguna. Pues la ley tiene valor eso. ¿Por qué el programa de bilingüismo lleva ya 12 años y no se te está llevando nada? Pues porque no conviene. Porque si estamos todo de primero a sexto de primaria con 4 millones de euros solo para el Trinity y tal, y al final es una 2, hay que estipendio para nada. Por lo tanto, mejor no lo muevo mucho, ¿no? Porque en definitiva además no se trataba de aprender inglés. Se trata de otras cosas, Y los resultados, pues en fin, mejor no evaluamos. Ahí no. Sí, lo he evaluado, sí. Ya, claro. La empresa se dedica a los 4 millones de euros en gestión y prevención. Es decir, que ellos dicen que lo han evaluado, pero es que el proceso de evaluación es el reverso. Porque si la propia empresa que se está haciendo de oro, tanto formando a los profesores y haciendo los certificados de los profesores a los alumnos, pues bueno, pues eso no es una evaluación como las funciones de servicios. Una de las cosas más perversas para ver lo que está pasando con la prueba externa es seguir en Twitter al director de innovación educativa, que es el que se dedica a gestionar el tema de la evaluación, las evaluaciones externas. Se llama Ismael Sanlabrador. Os indica que sigáis en Twitter porque se dedica exclusivamente todo el año a utilizar datos internos que no han salido y que no han sido publicados para ciertos son datos privados de gestionarios de cosas y con esos datos de repente saltan melodías como los resultados, funciona fenomenal el programa bilingüe, son mucho más buenos en la EBAU. Y de repente te vas y te fijas y que son mucho más buenos. Por ejemplo, en una de las pruebas, que mucho más buenos era que unos tenían un 7,14 y otros tenían un 7,10. Ese era el dato para decir que el programa bilingüe con toda la segregación que ya conlleva, es decir, imaginar ya la segregación que existe en un segundo de bachillerato, no sabemos que aquí, vale, el segundo de bachillerato existe el programa bilingüe. Ese tipo de alumnos que ya han ido siendo segregados desde primaria, unos sacan la evaluación de 14 y otros sacan un 7,3. O sea, una diferencia realmente, y eso, unas gráficas totalmente alteradas, pues lo ponen en su Twitter para demostrar que son muchísimo mejores. O sea, ese es el horizonte que tiene con el tema de la evaluación, demostrar siempre todo lo que no es de allí, porque ellos trabajan única y exclusivamente para allí. Es el punto mateo absoluto, es decir, poner más recursos única y exclusivamente a quienes van a ir mejor. Ya está, es lo único que nos importa. Decía Suso Torres, ¿no?, cuando nos contaba la LOMCE,
que la LOMCE tiene un concepto que luego cada vez veo más en los anuncios y en la tele, esto del talento. ¿A que sí? Hay talent shows, hay talento, ¿no? Este Suso nos lo contaba, decía el talento, decían los griegos, son esas inteligencias tuyas que tienes biológicas, ¿no? Naturales. Y la LOMCE planteaba, entonces decía Suso, los griegos ya distinguían el talento de lo que luego tú podías adquirir a lo largo de tu vida. Pero la LOMCE volvía al concepto del talento. O sea, dicho en terrestre, el que vale para estudiar vale, y el que no vale que no lo intente. Y está en la ley. Y entonces lo que ocurre es que eso es un planteamiento que se va extendiendo y cuando te aparece en un anuncio, ¿no? Y es como, defendamos el talento, o, ¿no? Estamos extendiendo la idea de que, bueno, de que si tú naces en la familia adecuada, pues tienes un talento y ese te lo vamos a estimular si es estupendísimo, y si no, no vamos a hacer absolutamente nada por ti, porque no tienes talento. Que es una idea tremenda, entre otras cosas es absolutamente anti-enseñanza de cualquier tipo, ¿no? Y si eso está en la normativa, pues estas pruebas vienen a insistir en eso. Si yo no hago nada para mejorar los resultados van a salir de las condiciones socioculturales de tu familia, porque ya se sabe, el que vale, y el que no lo intente, y eso depende de dónde fuiste a nacer. Por tanto, demostramos, ¿no?, que que la justicia social pues es imposible, o sea, no, tranquilamente, ¿no? Así que las pruebas van por ahí. ¿Habéis preguntado algo por aquí? No, yo quería decir sobre la titulación de las pruebas. Cuando la moratoria condicionó esa moratoria de que no iban a titular al pacto educativo, que se suponía que está en una comisión de las 9 que se crearon, que iba a ser la legislatura de diálogo. Pero este pacto educativo es fallido. No digo de la Comunidad de Madrid, sino el de estatales. O sea, que quiero decir que el gobierno en cualquier momento puede ordenar, diciendo que el pacto educativo ha fracasado, puede ordenar que los exámenes titulen. A ver. O sea, que es así. Espera. Porque no hay nada sobre el papel que les impida hacerlo. Pero hay una situación política. Es decir, recientemente hemos valorado la plataforma estatal y en otros colectivos que la organización de la subcomisión parlamentaria de educación para el pacto educativo ha sido una maniobra de distracción, porque estábamos muy fuerte en la calle y había que meternos a discutir y a dirimir. Las discusiones que han sucedido en la subcomisión han sido cualquier cosa menos transparentes, han sido absolutamente a puerta cerrada. Además, ha habido discusiones, ha habido no sé cuántas comparecencias y ninguna decisión. Y cuando ha habido que ponerse de acuerdo sobre el sistema de votación, pues tampoco. De manera que actualmente, tanto el PSOE como Unidos Podemos han abandonado la comisión porque se han dado cuenta, y así lo han denunciado en prensa y demás, que era una auténtica mentira, que no había ninguna intención de elaborar ningún pacto educativo. Bueno, tampoco el pacto de la violencia de género, ¿no? Lo firmo, pero no le doy los millones, pues es como si no. Entonces, y han abandonado, por lo tanto, no solo, también Esquerra Republicana, es decir, todos realmente se han quedado ahora mismo en la subcomisión parlamentaria del PP y Ciudadanos. Son los únicos que están ahora mismo en la comisión. Pero, en la última semana, el PP ha planteado unas variaciones en materia de la votación y tal para volver a sumar al PSOE. Y seguramente vamos a ver la semana que viene o la que viene cómo el PSOE vuelve a la comisión, por más que el PSOE es signatario del documento de redes. Por eso es muy importante, y la Marea Verde estamos insistiendo en que juntos lo que hemos votado en redes es el documento de bases por una nueva ley educativa. Y sería feo que se descolgaran. Pero muy probablemente en las próximas semanas o 10 días les veamos volver a la subcomisión. Y esto tiene unas quiero decir que esa maniobra, digamos, política o partidista impide ese escenario que tú estás contando, porque entonces, ¿qué les interesa más? ¿Me explico o no? Ellos no van a cambiar
la legislación en materia de titulación en esta convocatoria. Por esto que estoy diciendo, porque les importa muchísimo más que vuelva el PSOE a la comisión y sacar cualquier anuncio de prolegómenos de pacto de algo. Por eso digo en un análisis que evidentemente es mío, pero que el escenario de que de pronto valga para la titulación este curso. Bueno, no digo este curso, sino el año que viene, porque la realidad es que este gobierno ahora está en minoría, pero no hemos conseguido debatir el 11, que era el objetivo fundamental, porque el gobierno lo está torpedeando constantemente en el Parlamento. Claro, por eso la plataforma estatal por la escuela pública ya nos ha sacado una carta que supongo que habréis leído todos, en la que llama a retomar la movilización, retomar la protesta, la respuesta social, para empezar con movilizaciones para el 8 de mayo, dentro de todo este contexto. ¿Vale? Se ha valorado que la maniobra de la comisión era una maniobra dilatoria, como nos temíamos, ¿no? Y que nos tenían que sacar de la calle rápido, ¿no? Y bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Ahora la presión y lo que estamos haciendo es intentar que el PSOE no vuelva a la subcomisión a legitimar nada porque es signatario del documento de redes. Eso es de primera importancia. Y a ver si retomando el camino que no debíamos haber abandonado nunca, somos capaces de arrumbarla. A ver, claro que no la hemos arrumbado entera, pero insisto, algunos de los elementos los hemos ahorrado a nuestros hijos y a nuestras hijas, No todo lo que hubiéramos querido, quiero decir que ahí comparto contigo, en fin, las carencias del proceso, ¿no? Que a veces hemos creído que en la institución podíamos avanzar más sin entender que la correlación de fuerzas es la que es. Yo creo que se asustaron con esa manifestación que la última... Sí.